Estamos de regreso, Javier. Vamos a tener que entrar en los temas tú y yo. Somos más que suficientes porque temas hay y relevantes esta semana. Abundan. Buenas tardes antes que nada y gracias por acompañarnos. Bienvenido como siempre a Interlínea Semanal. El viaje a Las Vegas, ineludible, ya un poco el cierre de la semana, se ha hablado mucho de esto, o quizás menos de lo que se debiera por parte de los actores que deberían hacerlo, como es la oposición panista, por ejemplo. Pero ¿cómo has visto el periplo de esta discusión después de casi una semana? Hace una semana estaba Bárbara volando hacia Las Vegas. Así es, creo que cabe la recapitulación. El viernes se va Bárbara Botello, según se informó, después de haberse reunido, ¿sí? Con los diputados del PAN, donde no salió muy bien librada, por cierto. Todavía hubo ahí algunas resistencias de parte de Acción Nacional para la aprobación de la deuda para el municipio. Pues bueno, me imagino que decidió pues liberarse un poco de esa tensión y voló el mismo viernes a Las Vegas. Se informó, era un jet privado propiedad del empresario Arnulfo Padilla. Regresa el mismo domingo. Zona Franca pudo constatar una camioneta donde abordaba Martín Ortiz, llegó al aeropuerto. Finalmente se aclaró, no recogió la alcaldesa, pero sí se le vio a Martín Ortiz en el aeropuerto haciendo un movimiento extraño. Aparentemente hizo acto de presencia, luego se retiró. Quizás distrayendo a la prensa que se encontraba ahí, que no era mucha. Bueno, al final hicieron ese movimiento. Pues finalmente el lunes ya el tema ya estaba en boca de todos. Una información que publica primero el diario AM como columna. Zona Franca retoma la información, profundiza en ella y la hace nota, y pues finalmente es una información que rebasa las fronteras del Estado y se hace noticia nacional y la retoman diarios regionales incluso de otros estados. Ante esto, Bárbara Botello lo que hace es pues pedir respeto a su vida privada. Lo dijo de manera muy tajante en una especie como de entrevista compartida o casi conferencia de prensa en su despacho en el municipio de León, pues donde pide finalmente respeto a su vida privada. Tiene derecho a realizar estos viajes, a divertirse, ocupar su tiempo libre en lo que ella le plazca, y advierte que finalmente la veremos en diferentes vuelos, en diferentes viajes, porque le gusta hacerlo. Entonces, esta postura de la alcaldesa pues llama la atención, pero llama la atención más un detalle, ¿no? Lo que es finalmente la participación de un empresario, dándole pues prácticamente un regalo de casi $500,000 de pesos, que significó lo que es jet privado, ¿no? Una renta normal pues está rondando ya los 450,000 pesos. Yo creo que ese es el quid del asunto. Vamos a darle la bienvenida a Fernando Velázquez. Que se acerque, por favor. Se integra a la mesa, viene de reportear. Fer, bienvenido. Gracias. Fernando Velázquez ya aquí llegando. Además, bueno, interesante ahorita vincular el tema con estas conferencias a las que convocó el Comité Anticorrupción, ¿no? Aquí en León, el Comité Anticorrupción del municipio leonés. Yo diría que el punto central es la recepción de un regalo por parte de un particular. Es lo que trasciende finalmente. Porque viene en la ley. Sí. La ley no dice la alcaldesa debe trabajar 17 días a la semana. La ley no dice que no debe cometer errores políticos. La ley no dice que si la situación en el municipio está tensa y hay muchas ejecuciones, no se vaya y esté o no habla de moralidad o de vida privada, vaya al cuarto de guerra. Esas son cuestiones que le pueden sancionar sus electores, que se lo pueden... Sixto Cetina no cometió ninguna violación a la ley en su viaje a Europa en julio, cuando la ciudad se inundó. Cometió un error político y se lo podrán reclamar quienes votaron por él y a quienes protestó representar, ¿no? Entonces yo dejaría eso de lado. Sí, claro. Será valorable de otras maneras, pero el tema de una posible ruptura de la legalidad sí me parece relevante, más en estos tiempos en México, cuando los políticos quieren que todo esto se vuelva laxo y se vuelva materia de opinión, que si reciben moche o no reciben moche es cada quien, y los marcos legales se hacen demasiado flexibles, ¿no? Es que el marco legal es claro, porque finalmente es una reglamentación preventiva, precisamente para evitar estos embutes que de repente hay entre empresarios y entre los gobernantes, que
basta decir más sobra decir que es algo muy recurrente, y más en una ciudad en la que la relación con los empresarios ha sido muy estrecha históricamente. Entonces, con este cambio de gobierno, pues vale finalmente poner la puntualización y poner el dedo en la llaga sobre esta relación a veces perversa. Así es, incluso, bueno, me atrevo a comentar el día de ayer, por ahí en redes sociales, el propio dirigente municipal del PRD aclaraba un poco su postura en torno a esta situación. Él decía que sí, efectivamente se trata de algo ilegal, ¿no? Ahí está estipulada perfectamente en una ley federal. No, es ley estatal. No, en la federal también viene estipulado el hecho de que no puedes recibir en un monto inferior, en este caso no se pagó nada, claro. Algo que ponga en entredicho Entonces son dos legislaciones, una federal la legislación estatal. tanto federal como la estatal. Obviamente en la federación ya tienen otra exclusivamente también para los servidores públicos, pero hay una ley federal que aplica para todos, evidentemente. Habla ahí de alcaldes. Servidores públicos, efectivamente, donde precisamente se compromete la objetividad que pueda tener el servidor público al recibir este tipo de dádivas, este tipo de regalos, de donaciones, etcétera. Y Rodrigo González mencionaba, bueno, es que sí existe la ley, pero la ley es obsoleta. Creo que no podemos hablar de leyes obsoletas. Las leyes están ahí y son hechas para que se hagan cumplir. Están vigentes. Son vigentes. Incluso si no corresponden a la realidad, siguen siendo vigentes. Será tarea del legislador modificarlas, pero mientras nadie las derogue, son vigentes. Efectivamente, ahí está, que no se hagan valer, que las autoridades se la quieran pasar por el arco del triunfo. Esa es otra situación que está mal, y eso es lo que se está señalando, ¿no? El hecho de que alguien esté incumpliendo la ley y pues, nadie dice nada, ¿no? Esto nos lleva al papel de la oposición. Creo que también eso vale la pena analizarlo muy bien, porque por un lado el PRD, que no tiene representatividad en el ayuntamiento, por supuesto, tira la toalla con esta declaración, pero quienes sí tienen voz y voto, quienes sí tienen facultades para investigar, para indagar, para meter el dedo en la llaga, es Acción Nacional. Y en este momento me parece que no han tenido la misma energía que tuvieron con otros señalamientos que entraban en el terreno político, pero que no entraban en el terreno de la investigación o de la reglamentación. Yo me lo explico un poco. El Partido de Acción Nacional parece no querer entrar en conflicto con el empresario que le hizo el favor a Bárbara Botello. No es la primera vez. Recuerden que tampoco en el tema de los coches caros se metió, porque también está ningún tema se ha metido con la prima de Bárbara Botello, con Victoria Robledo. No hicieron nada. O sea, pero se metió en el tema de Adolfo Aranda y correr al funcionario. Pero fue Alfredo Ling, o sea, en realidad... los regidores del PAN, si Alfredo Ling estuviera en el Ayuntamiento de León, creo que sería más oposición que los 4, incluidos de Nueva Alianza, el profesor José Luis Zúñiga, que haría señalamientos puntuales, algunos sin relevancia, evidentemente, pero creo que ahí tiene el carácter de oposición, y de los 4 que forman la bancada del PAN, nomás no se hace. Eso puede ser una tragedia para el PAN terrible, porque la mejor manera de tener una cabeza de playa que les permitiera el proyecto de recuperar León y volver a ser competitivos sería sus regidores en el Cabildo, que están enterados de la dinámica de la administración, que conocen de cerca los puntos débiles y los errores que ha cometido, o las insuficiencias, o dónde están quedando mal con la población, y si están tan echados en la maco, tan entregados o tan faltos de oficio, el PAN carece de un instrumento fundamental para intentar la recuperación del poder, ¿no? Sí, falta mucho eso que mencionas, la falta de oficio, el colmillo, incluso a veces también el carácter, el sostener. A veces en las sesiones de ayuntamiento, el doctor Ayala Torres, el coordinador de la bancada del PAN, se atreve a decir o a criticar ciertas cuestiones, y evidentemente le responden tanto el síndico Eugenio Martínez, la propia alcaldesa, y él ya no es capaz de sostener sus argumentos, y mejor se queda callado. Esto habla precisamente de esta falta de experiencia y colmillo, ¿no? Me llama la atención una cosa. Bárbara Botello es una alcaldesa ampliamente subsidiada. O sea, Miguel Márquez tampoco se quiso pelear nunca con ella, ni la hostigó, como muchos gobernadores lo pueden hacer con alcaldes de oposición. Ha sido la insistencia de ella de buscarlo y de provocarlo la que ha hecho que se generen ciertas reacciones del gobierno del Estado. Y sus regidores de aquí son muy cómodos. Con ese panorama, Bárbara Botello podría en estos momentos estar ya muy lejos, a años luz de sus críticos, haciendo un muy buen gobierno.
O sea, con un cierto respaldo del gobierno estatal que, por ejemplo, le ayudó hace un año a sacar adelante su propuesta de predial, logrando mover el voto de los panistas, y con unos regidores que no le objetan nada ni se meten en mayores líos para darle problemas, cuando la ciudad tiene problemas de inseguridad, cuando la obra pública es raquítica, cuando se le ha otorgado a unas cuantas constructoras. En medio de todo eso, con un poquillo de oficio político y de inteligencia política, Bárbara Botello podría estar en este momento muy bien posicionada en el ánimo de la población leonesa, y yo creo que no es así. O sea, yo creo que se le han dado demasiadas facilidades y no las está aprovechando, que es otro tema. No, bueno, yo creo que... y regularmente, nada más termino, se mete en líos cuando comete excesos. Sí, no tanto que le anden buscando mucho sus debilidades. Pero es por ella al final. O sea, lo que le ha restado a Bárbara Botello es ella misma, las acciones que ella misma emplea. Acción Nacional no ha podido, por un lado, el oficio político, ¿no? El colmillo, el de saber sostenerse cuando tienes temas de fondo, no solamente políticos, que tienes temas de fondo cuando hay irregularidad, cuando hay un mal manejo, y cuando se presume finalmente que se quebranta una ley o un reglamento, ahí es donde les falta fibra, digamos. Los reclamos a lo largo de un año han sido a destiempo. Cuando los regidores vienen a hacer un posicionamiento sobre el informe de gobierno, ya lo han aprobado. Cuando se quejan de una modificación de algún reglamento, ya lo han votado a favor. Creo que ese es el problema con Acción Nacional en este momento. Tienen un dirigente que está tratando de posicionar a su partido como lo fue en los 80s, cuando él estaba dirigiéndolo, en aquel lejano 88, cuando él estaba al frente, cuando era una Acción Nacional, todavía, digamos... Alfredo Link, te refieres. Alfredo Link, perdón. Cuando todavía era un partido de oposición que sabía ser oposición, porque tenía finalmente un amplio conocimiento, en la oposición. Se forjó de esa manera, pues la situación ahora no es lo mismo, porque se encuentra frente a un partido que tras 24 años en el poder, también tuvo sus componendas, también tiene compromisos que hasta hoy subsisten. Y frente a esto, pues se han cerrado los caminos. ¿Cómo hemos derivado de empezar a hablar del problema que se le pudo haber generado a Bárbara Botello con su viaje a Las Vegas, su reconocimiento del viaje, a el problema que tiene Acción Nacional de no saber cómo aprovechar todos esos balones que están paseándose por el área, ¿no? Yo creo que es profunda la crisis del PAN, definitivamente. Sí, porque es una fracción, no sé si Fernando coincida conmigo, muy acotada, demasiado acotada a nivel interno, con esa falta de experiencia, pero a nivel externo también, con la dirigencia que tienen todavía, con diversos intereses, compromisos, amistades. Sí, incluso, o sea, sus integrantes a veces sí han sido demasiado claros en el hecho de yo no me quiero meter en problemas, ¿no? Yo quiero pasar mis 3 años, pero de ahí en más quiero poder seguir viendo a la cara a aquel, si es que llego a criticar a alguien. Quiero mantener mis amistades, sobre todo en el sector empresarial, ¿no? Porque algunos de ellos, en el caso de Alejandro Arena, es un prominente empresario de aquí de León, entonces prefiere más bien mantenerse al margen y bueno, eso precisamente limita. Platícanos del Comité Anticorrupción y la conferencia de Denise Dresser, donde pues leímos tu crónica muy descriptiva, espléndida crónica que hiciste ayer de cómo sorprendió a los asistentes, en su mayoría priistas, que Denise Dresser empezó a pegarle derechito al PRI sin consideraciones, ¿no? Denise Dresser tiene un estilo único, ¿no? Desde el inicio de su conferencia, él repartió leña, por así llamarlo, parejo, ¿no? Obviamente, empezando por el PRI, repasó también al PAN, al PRD, a los propios ciudadanos que no son partícipes, que no se involucran en su gobierno. Pero era muy curioso, vamos a llamarlo así, el hecho de que mencionaba, por ejemplo, los casos de Arturo Montiel, qué mandato le precede a Enrique Peña Nieto cuando estuvo en el Estado de México, en los índices de corrupción, en los índices de feminicidios. Y bueno, ahí es cuando los que estaban sentados en primera fila, la mayoría funcionarios de la administración priista de aquí de León, pues como que se acomodaban, como que se rascaban un poco por allá, se volteaban a ver. Se van a enojar con el Comité Anticorrupción. No, de hecho... Por sí, van a censurarla como la obra de teatro. Al final sirve para que el discurso, posteriormente Bárbara ofrece la entrevista donde dice, bueno, esto es muestra de que a nosotros nos interesa que se hagan bien las cosas, de que
la lucha anticorrupción y sobre todo que estamos abiertos acá también a que se critiquen a personajes de nuestro propio partido político. Nadie le preguntó a Denise Dresser, ¿hubo entrevista? No hubo entrevista, no quiso dar entrevista. Pareció bueno preguntarle del avión. ¿No? Sí, desgraciadamente iba con el tiempo muy corto y sí intentamos por ahí abordarla, pero no se pudo dar esa entrevista. Bueno, continuó hoy, ¿verdad? Continuó hoy, efectivamente estuvo por ahí Jorge Castañeda y Jesús Silva Herzog. Ya nada tan espectacular como lo de ayer. No. Sin duda la que se robó, creo que el foro fue ayer Denise Dresser. Bueno, vamos a tocar otros temas que también tienen que ver con la corrupción, que es esto que conocimos ayer, la detención por parte del gobierno estatal, de la Procuraduría Estatal, de 7 empleados. Dicen que accionistas, yo hasta dudo que sean accionistas, 7 guanajuatenses, casi todos ellos capitalinos, varios de ellos muy jóvenes, a los que se les involucra con una operación muy sofisticada de ingeniería financiera y de una ingeniería para defraudar al gobierno del estado con ventas simuladas, ¿no? Así es. Que sabemos que el autor de todo esto es Eduardo García Sánchez, exdirector de adquisiciones y suministros del gobierno del estado en el gobierno de Miguel Márquez. Anteriormente, simplemente un ejecutivo de compras en la misma dirección con Juan Manuel Oliva, en la anterior administración, y se nos vende un poco espectacularmente como una batalla más ganada en la lucha contra la corrupción, aunque falta pues el pez más gordo de todos, ¿no? Así es, el autor intelectual. Pues sí, ayer, después de un día muy confuso, un día en el que afloraron filtraciones, primero algo muy extraño, porque en el Sol de Irapuato, un diario de circulación local, sale una primera versión donde aparentemente se habían detenido a 5 funcionarios. Que no se caracteriza mucho por obtener exclusivas. Sí, claro, la verdad es que sí sorprendió a muchos, pero bueno, en lo largo del día… Ahí se hablaba de que estaba detenido Eduardo García. Así es, que presuntamente dentro de los 5 funcionarios estaría él. Surge la información, se retoma en los medios, empezamos a investigar. Posteriormente empiezan a aflorar las versiones, el diario AM incluso mencionó nombres de quienes estarían detenidos, descartaron a Eduardo García Sánchez, colocaron a 5 exfuncionarios, durante la tarde surgen más versiones y finalmente, rayando las 8 de la noche, la Procuraduría informa que se han detenido 7 personas, no exfuncionarios. Ninguno de ellos trabajaba en el gobierno del estado. Más bien colaboradores de Omniprov, si me ayudan por favor con las otras 2 empresas, servicios de tecnología avanzada. El otro tiene un nombre raro, pero ahorita te lo digo. Y estas 3 empresas que fungían como proveedores del gobierno del estado, tenían una relación estrecha con lo que es la dirección de adquisiciones, que entonces en la cabeza estaba Eduardo García Sánchez, el susodicho y ahora más buscado. Pero mira, la Procuraduría no ha dicho algo que ya se sabe, que ya se comenta en los pasillos de la propia Procuraduría, de la Secretaría de la Transparencia y de la Secretaría de Finanzas. Eduardo García Sánchez fue el artífice de estas empresas. O sea, las empresas las construyó él. Él las dio de alta como proveedores del gobierno del estado. Él no podía aparecer, pero entonces encontró personas que aparecieran. Así es. Estableció una red. Parte de los detenidos son estas personas que aparecen al frente de estas empresas. Bueno, pues yo creo que si un amigo tuyo te dice, a ver, te voy a poner de socio en una empresa que vas a ganar tanto, pues mucha gente inexperta se puede prestar, ¿no? O además, o ambiciosa quizás también, ¿no? Bueno, eres funcionario del gobierno, te voy a dar contratos para que me vendas, etcétera. Pudiera parecer de pronto hasta legal, ¿no? Hasta que no están infringiendo ninguna ley. Así es. Bueno, parece que sí hubo serios problemas porque los productos no se entregaban, se facturaban y se pagaban. Pero esto empezó en 2009. De 2009 a 2013, inicios de 2013, Eduardo Sánchez estuvo haciendo este tipo de operaciones que podrían llegar a generar un daño al erario de hasta 70 millones de pesos. Ayer se habló de 27 millones ya comprobados con estas 3 empresas. ¿Qué es lo notable aquí? ¿Cómo puede ocurrir esto sin que ningún mecanismo de control se alarme, presente, en algún lado surja una evidencia de que algo está mal, ¿no? 70 millones de pesos, día tras día durante 4 años, ¿no? ¿Cómo pasa esto? ¿Puede volver a pasar de nuevo? ¿Qué control? Exactamente. Era secretario de la Gestión Pública cuando esto empezó, Miguel Márquez, ¿no? Lo fue después,
terminando el gobierno, Gilberto Enríquez, que ahora labora en la Secretaría de Finanzas como subsecretario, ¿no? Pasaron ahí muchos personajes, José Manuel Casanueva, que es el subsecretario de recursos materiales, de administración del sobre él recae esa estuvo los 6 años anteriores, ahora está todavía, él tuvo bajo sus órdenes a Eduardo García Sánchez. Entonces, yo me iría más que, bueno, es importante que lo detengan, es importante que se sancione esto, que se trate de recuperar dinero. Por cierto, yo digo que la gente que fue detenida deberían ser juzgados exactamente por lo que hicieron, porque deben ser complicidades muy menores, no les pueden cargar la culpabilidad de alguien que generó todo un esquema con estas características. Pero ¿cómo hacerle para que esto no se repita? ¿Qué mecanismos habría que instrumentar? Eduardo García Sánchez podría ser un magnífico asesor del gobierno actual para decirle ¿por dónde? ¿Cómo se brincó todos esos controles? Como hacen las empresas de cómputo, que contratan hackers para que les desarrollen sus softwares para contrarrestar. También. Allí creo que debe de centrarse ahorita la atención del gobierno estatal. Ok, ya se detuvieron, falta todavía el autor intelectual, obviamente debe haber sanciones de manera natural, pero es preocupante esta falta de mecanismos, esta falta de defensa para alertar, para detectar este tipo de casos antes de que se consumen en su totalidad. Por ahí el día de hoy, pues líderes empresariales de cámaras mencionaron que en efecto es bueno, ¿no?, que se hayan agarrado ya algunos de los responsables que se deben sancionar, pero efectivamente cuando se pugna, cuando se está diciendo un discurso de que los recursos, cada peso debe estar bien ejecutado, precisamente porque no sobran estos recursos, ahí es cuando dices, bueno, entonces cómo una persona, que puede ser brillante hasta cierto punto, ¿cómo puede ser posible que haya desfalcado al gobierno del estado? O sea, no estás hablando de que desfalcó a un vecino, estafó a toda una estructura del gobierno del estado y en un área delicada. A aquella película de Atrápame si puedes con Leonardo DiCaprio, ¿no? O incluso La Gran Estafa y demás, o sea, entonces sí. Por la doble personalidad, el tipo está ahí trabajando día tras día, es un empleado modelo, me dicen que trabajaba sábados y domingos, que cada vez que se ofrecía hacer tiempos extras se los hacían, ¿no? Logra que sus compañeros se conviertan también en cómplices involuntarios. Hay sellos y hay falsificaciones de registros que no todos dependían del área en la que él estaba, dependen de otras áreas, ¿no? Entonces sí, es una cuestión muy compleja. Y todo esto se recae, y yo lo tomaría aquel análisis que hicimos en aquel momento cuando Zona Franca tuvo aquella exclusiva de los 480 megáfonos que se vendieron a sobreprecio. Platicábamos sobre el asunto. El sistema de licitaciones que busca un solo proveedor que le dé lápices, motocicletas, computadoras, todo eso, producto de limpieza, todo eso provoca la creación de estas empresas que lo único que hacen son intermediarios y que ya por razón auténtica y general inflan el precio, ¿no? Ya hay un intermediario y por razón normal del mercado incrementa su costo original, por un lado. Por otro, el sistema de licitación, el sistema de adquisición que tiene el gobierno del estado, tan acostumbrado, tan poroso, digamos, en este tipo de asuntos, pues permite que este tipo de personas establezcan una red. Esta red está llena de también empleados. Por ejemplo, trabajadores. Señalas algo importante. Cuando entrevistamos, y creo que tú lo hiciste, al aparente dueño de Omniprop, Eduardo Nieto en mayo, el proveedor de los megáfonos, él decía, es que no es fácil venderle al gobierno, se tardan mucho en pagar, te piden las cosas de un día para otro, entonces yo tengo que tener sobreprecios para aguantar eso. Bueno, que un administrador público competente y profesional no podría generar un sistema de compras eficiente donde el gobierno tiene dinero, si alguien tiene dinero en este país es el gobierno, ¿no? Pague pronto, exija buen precio, haga competir a los proveedores de una forma decente y transparente. O sea, haga un sistema de compras limpio, transparente y eficiente. Obtendría mejores precios y se evitaría estas compañías intermediadoras, ¿no? Incluso una unidad. O sea, pareciera que se hace adrede, tortuoso el proceso para generar áreas de oportunidad a gente que quiere hacer tranzas. Exactamente. Y yo creo que en esta red también sería bueno recalcar, entre los que señala la Procuraduría como socios, como accionistas, como colaboradores,
hay trabajadores. Vamos, yo pude constatar cuando visitamos OmniPro, se pudo constatar que había gente que estaba haciendo su chamba. Contratado por una empresa común y corriente Exactamente. que no sabe a qué se dedica y nomás acarrea bultos, Vamos, y incluso carga los megáfonos. En la página institucional de OmniPro aparece un equipo ahí de personas. Se puede detectar ahí a una persona de las que están indiciadas hoy por hoy en la Procuraduría. Vamos, no quisiera yo caer en el supuesto de pues aparentes chivos expiatorios que pues procuren finalmente hacer todo esto una detención espectacular cuando tienes al verdadero indiciado suelto. Creo que eso es el cabo suelto que todavía queda por resolver. Hoy por hoy la Procuraduría ha emitido un boletín de prensa en el que anuncia que Eduardo García Sánchez entra a la página de los más buscados de Guanajuato. Espero que eso sea al menos una llama la atención aviso. que el día de ayer, en el boletín de la noche donde se aclararon las cosas, no se mencionara a Eduardo García Sánchez para nada. Se hablaba de que se capturó a 7 presuntos defraudadores, empleados y accionistas de empresas que han defraudado el erario. No se hablaba de Eduardo García Sánchez como el artífice de todo esto. Y fue la presión de los medios, otra vez, los medios sacan y dicen, ¿y dónde está Eduardo García Sánchez? Lo que orilla el boletín de hoy, de ponerlo entre los más buscados. Lo podrían haber puesto entre los más buscados. Por supuesto, totalmente. En agosto de este año, cuando se dio la primera orden de presentación que él no llegó, ¿no? Y es que precisamente, creo yo, si no se logra la captura de Eduardo García Sánchez, creo que estas 7 detenciones, en realidad ellos son digamos, los de la base de la pirámide, ¿no? Si no atrapas la cabecilla que orquestó toda esta estafa, pues de poco va a servir haber agarrado a 7 personas, ninguno de ellos exfuncionarios, que ahí está la clave, ¿no? Ninguno de ellos conoce el modus operandi ni cómo se hicieron las cosas. Ellos simplemente recibían órdenes. Digo, a lo mejor tienen un grado de responsabilidad y tendrán que recibir Pero por mucho eso una menos. sanción, pero no son los artífices de este gran fraude. Con este no se resuelve Maedal, comercializador de la Maedal. tercera empresa. Maedal. La otra es Soluciones de Tecnología Avanzada. Bueno, esto tiene enlace directamente pues, con el tema de la seguridad. El gobernador Márquez regresó de Japón esta semana y ahí casi llegándose enredó en una polémica con la diputada panista Beatriz Yamamoto por el tema de si los japoneses mostraron o no mostraron inquietud por la situación de la seguridad en Guanajuato. Bueno, fue un galimatías ahí en el que se metió el gobernador un día antes. ¿O se metió Betty Yamamoto? ¿Quién se metió? Bueno, de Betty Yamamoto fue muy elocuente, me parece que fue... O muy transparente quizás, Sí. ¿no? Dijo lo que le escuchó y punto. Pero bueno, o sea, es parte de la necesidad de información que se requiere, ¿no? Bueno, Betty Yamamoto un día antes, en una conferencia de prensa en el Comité Municipal del PAN, indicaba que al menos 34 vehículos de empresarios japoneses habían sido atracados. Incluso uno se lo robaron. Y bueno, lo que manifestó es que el embajador, en ese sentido, recibió el reporte y le pidió de manera expresa al gobierno, pues tener cuidado en ese aspecto, ¿no? Porque es algo que pudiera detonar finalmente en una negativa en las inversiones. Una advertencia amistosa del embajador. Exactamente. Póngale ojo a eso, ¿no? O sea, el embajador no te lo va a decir de a gratis, no te lo va a decir como un comentario casual. Te lo va a decir porque Tampoco en realidad... era un reclamo, ¿no? Ni una No, nota y aparte se diplomática. concentraba como bien en un centro comercial, en este caso Centromax, es Bueno, ahí propiedad roban a todo privada. el mundo, ¿no? Mira, Donde regresamos a ahí León. precisamente desde años atrás el hecho de que te abren el coche, te lo cristalean y demás, a pesar de que tiene seguridad privada, obviamente es un establecimiento privado, pero sí este señalamiento era muy puntual. Incluso al respecto también habló Bárbara Botello, que volvió a decir lo mismo, que se iba a trabajar en la seguridad y demás, pero esta discusión entre Márquez y Yamamoto, a mí ya me llamó mucho la atención cómo respondió Más que discusión, es un desmentido, trata de ser un desmentido el gobernador, Que sí, pero un que no, desmentido que sí, que no. de muy mal estilo. Muy. Porque, vamos dando finalmente el dato, se le pregunta directamente al gobernador sobre el tema y dice, no son 34. Entonces, ¿cuántos son? No ¿Cuál sé. es el dato? No sé, pero no son 34. Claro. Y del 90% y del 100% de nuestra plática con los japoneses, el 10% es de seguridad, lo demás es otros temas. Bueno, pues el que es el 1%. que me da. parece, bueno, Notable, un 10%. me parece especial, vamos, es muy específico que pueda decir el porcentaje de las pláticas y no fueron el las número de cifras. robos. Volaron no sé cuántas horas de Japón, de Tokio para acá. Podrían haberse puesto de acuerdo en el camino que iban a decir. De manera mínima, Sí. al menos.
Sí, parte de estas inconsistencias del PAN, ¿no? Si no se ponen de acuerdo ni para eso, menos para cómo enfrentar los embates de Bárbara Botello. Bueno, aquí lo dejamos, ¿les parece? Correcto. Muy bien. Muchas gracias por sumarse a esta mesa. Fernando, como siempre. Y nos despedimos ya es un poco tarde, ojalá esté comiendo. Buenas tardes y buen provecho. Soy Arnoldo Cuellar. Buen fin de semana, lo esperamos acá el próximo lunes.